El sonido seco de un crujido rompió la tormenta. El guía, Eric, curtido por 1000 inviernos, tiró de las riendas de su trineo cuando un destello llamó su atención entre la ventisca. La luz temblorosa de su linterna golpeó una figura que se movía o intentaba moverse. Un joven caribú pataleaba sobre un lago congelado. El hielo se hundía bajo su peso, resquebrajándose como vidrio bajo un martillo. El viento rugió. La nieve golpeó su rostro, y otro crujido, más profundo, lo obligó a avanzar sin pensar. «Tranquilo, aguanta», murmuró, aunque nadie podía oírlo con el viento cortándole la voz. Cada paso era una traición del hielo. Eric clavó un arpón para frenarse. Lo usó como ancla, por lo tanto sus botas lograron adherirse lo suficiente para estirarse hacia el animal. El caribú temblaba. Sus ojos buscaban algo, o alguien. No tenía mucho tiempo, y tampoco yo. Ese pensamiento lo atravesó como un rayo. El hielo volvió a gemir. Ese sonido no lo olvidaría jamás. Eric lanzó una cuerda hacia el cuello del animal, no para atraparlo, sino para darle un punto de apoyo. «Vamos, chico, no te hundas ahora». El caribú pataleó, resbaló, volvió a hundirse. Eric tiró. La cuerda quemó sus manos heladas. El hielo se abrió. Una grieta avanzó hacia sus pies como una serpiente negra. Y entonces, un milagro pequeño, pero milagro al fin. El caribú encontró tracción. Subió medio cuerpo, luego el otro. Cayó sobre la superficie firme del borde del lago. Eric cayó también, exhausto, respirando nubes blancas. La tormenta agitó todo a su alrededor, pero por lo tanto tenía que moverse de inmediato. Si se quedaban allí, morirían congelados en minutos. Lo tomó del cuello y lo ayudó a ponerse en pie. El caribú apenas podía caminar, pero el hombre no lo abandonó. Lo guió hasta una formación rocosa que cortaba un poco el viento y los envolvía en un silencio tenso. Ese rescate no sería un acto de un solo sentido. Algo en ese animal iba a cambiarlo todo. Si te encantan estas historias de Alaska, deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Y suscríbete para no perderte estas fascinantes historias. Continuamos con la historia. Cuando Eric revisó al caribú, vio que respiraba débilmente. Tenía frío, miedo y un cansancio antiguo, como si hubiese corrido más de lo que un cuerpo joven podía soportar. La tormenta seguía rugiendo afuera, golpeando las paredes de roca, y Eric sentía que aquella noche no lo iba a dejar dormir. Y tenía razón, porque lo que descubriría unos minutos más tarde sería el primer aviso de que el peligro apenas estaba empezando. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de aquella formación rocosa solo se escuchaba la respiración temblorosa del joven caribú. Eric frotó sus manos entumecidas y avivó una pequeña llama. El fuego chispeó como si también luchara por sobrevivir. Entonces lo vio. A un costado, sobre la nieve recién caída, había un rastro claro, fresco. Inquietantemente fresco. Huellas alargadas, profundas, huellas de lobo. No eran muchas, lo que significaba algo peor. Era uno solo, un lobo solitario. Eric se incorporó despacio. «Tranquilo», murmuró al caribú. «Estamos a salvo aquí». Pero el animal no le creyó. Su cabeza se levantó de golpe. Sus orejas se tensaron. Comenzó a respirar como si algo invisible caminara entre los árboles. Y eso inquietó a Eric. Un animal siempre siente antes de ver. La llama parpadeó, como si el viento hubiera encontrado una grieta para entrar. Eric escuchó un crujido, un segundo, un tercero. El corazón se le apretó. Caminó hacia la entrada de la roca y alzó la linterna. La ventisca apenas dejaba ver,
pero entre el blanco distinguió una sombra baja moviéndose entre los abetos. No corría, no se ocultaba, solo observaba. El lobo. A veces el miedo no llega con un rugido, sino con un silencio que piensa. Eric regresó junto al caribú, que intentó levantarse de golpe, tambaleando. ¡Quieto! Si sales ahí te devorará el frío, o algo peor. El caribú retrocedió, pero de pronto emitió un bramido corto, casi un grito ahogado. Eric dio un paso atrás, sorprendido. Por un segundo, creyó que el animal iba a atacarlo. Los ojos del caribú estaban muy abiertos. La adrenalina lo dominaba. Dio un pequeño envión con la cabeza hacia Eric, como si quisiera alejarlo del fuego. Un acto brusco, instintivo, asustado. Eric levantó ambas manos. Bien, bien. Yo también tengo miedo, ¿sí? El caribú respiraba rápido, clavado en el mismo punto donde había visto las huellas. Como si supiera que el lobo lo estaba cercando. Como si recordara algo que Eric aún ignoraba. En Alaska, cuando un animal teme, es porque algo ya eligió su presa. Eric guardó la linterna en su chaqueta. Si el lobo estaba siguiendo el olor, prender más luz sería como invitarlo a la cena. Por lo tanto, tenía que mantener al caribú calmado y en silencio. Pero el animal temblaba. No de frío, sino de puro instinto. Afuera, el viento cambió de dirección arrastrando un aullido lejano que hizo vibrar la roca. Eric tragó saliva. El caribú se pegó más al fondo de la cueva. La sombra volvió a moverse entre los árboles. Y en ese momento, Eric entendió una cosa. La tormenta no era su único problema. Lo que esperaba afuera. Tenía hambre de algo más que nieve. La tormenta no cedía. La nieve caía en diagonales violentas, como agujas empujadas por la furia del viento. Eric sabía que quedarse en la cueva demasiado tiempo era igual de peligroso que salir. El caribú necesitaba llegar a un valle cercano donde, con suerte, su manada habría pasado horas antes. Por lo tanto, apenas hubo un silencio breve en la ventisca. Se preparó para moverse. «Vamos, pequeño», susurró, acariciando el cuello del animal. El caribú tembló, pero lo siguió. Afuera, el mundo era un desierto blanco que parecía tragarse el sonido. Solo los pasos hundiéndose en la nieve rompían el silencio. A veces, el peligro no ruge, se esconde bajo tus pies. Llegaron al borde del bosque. El caribú levantó la cabeza y olió el aire. Eric también lo sintió. Un olor metálico, frío. El lobo seguía cerca. «No nos hagas daño, amigo», murmuró Eric, sin saber si lo escuchaba. Caminaron unos metros más, buscando un camino firme, pero el suelo comenzó a sonar distinto. No era nieve compacta, era un susurro hueco, un lamento del hielo. Eric lo supo un segundo antes de que ocurriera. ¡Crack! El caribú saltó hacia atrás. Eric no tuvo esa suerte. La superficie bajo él se abrió como una boca negra. Gritó. Cayó hasta la cintura en agua helada. Un dolor insoportable le subió por la pierna, como si 1000 agujas lo perforaran al mismo tiempo. Intentó apoyarse en la orilla, pero el borde se deshacía bajo sus manos. ¡No! 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 El viento rugió como riéndose de él. El frío le arrebataba la voz. A veces el hielo no mata. El miedo sí. El caribú dudó. Retrocedió 3 pasos, indeciso, asustado. Las orejas le temblaban. Miraba a Eric atrapado, pero también miraba algo detrás de él. Eric sintió que alguien lo observaba. Una respiración pesada movió el aire a sus espaldas. Volteó lentamente. Allí estaba, el lobo solitario, erguido sobre un montículo de nieve, silencioso como una sombra que piensa. Sus ojos amarillos no mostraban hambre, mostraban cálculo, y eso era mucho peor. El caribú lanzó un bramido agudo, un sonido que parecía una súplica. El lobo bajó un poco la cabeza.
como si reconociera algo, como si recordara al animal que se ahogaba horas antes. Eric sintió que su cuerpo perdía fuerza. El agua helada mordía su piel, robándole cada segundo de calor. No me duermo, susurró. No aquí. El borde del hielo volvió a quebrarse. Se hundió unos centímetros más. El caribú dio un paso hacia él, luego otro. Se acercó hasta estar a menos de 1 metro del agujero. Sus pezuñas resbalaron, pero mantuvo el equilibrio. Eric lo miró con los ojos entumecidos. No te acerques. Vas a caer. Pero el joven caribú bajó la cabeza y empujó con fuerza el hombro del hombre. Empujó otra vez. Rasgó la nieve con sus patas buscando tracción. El lobo observaba quieto, impasible, como un testigo de un pacto que no entendía. Un animal que horas antes estaba muriendo. Ahora luchaba por salvar a un humano. Eric sintió su cuerpo ascender unos centímetros. El caribú tensó el cuello, empujó con todo su peso, el borde del hielo crujió, pero aguantó. Eric salió arrastrándose, jadeando, temblando sin control. Se desplomó sobre la nieve dura, el caribú cayó a su lado, exhausto. A lo lejos, el lobo dio un paso hacia ellos, y luego retrocedió. El viento volvió a aullar, como si anunciara que la historia aún no había terminado. La tormenta comenzó a aflojar, pero no por misericordia, sino por cansancio. El viento seguía cortante, aunque ya no rugía con la misma furia. Eric respiraba con dificultad. Su pierna, empapada y rígida, apenas respondía. «No puedo quedarme aquí», murmuró con la voz quebrada. El caribú se incorporó tambaleando. A su alrededor, la nieve todavía marcaba las huellas donde había forcejeado para salvarlo. El animal lo miró, y esa mirada tenía algo extraño, una mezcla de duda y decisión, como si aún no supiera si confiar completamente en él. A veces, la batalla no es contra la tormenta, sino contra la distancia entre dos seres que no se entienden. Eric intentó ponerse de pie. La pierna le falló, cayó de rodillas. El caribú retrocedió asustado, recordó el agua, el crujido del hielo, el miedo de verlo desaparecer. Sus patas temblaban, bajó la cabeza, indeciso. «Tranquilo, no voy a hacerte daño», susurró Eric, extendiendo una mano. Pero el animal no se acercó, dio un paso hacia atrás, luego otro. Parecía debatirse entre huir o quedarse. El frío une, pero también rompe. Eric apretó los dientes. Si el caribú se marchaba ahora, él no tendría ninguna oportunidad. Necesitaba llegar a un grupo de árboles donde podría resguardarse. Y, desde allí, intentar orientarse. «Si te vas, está bien», dijo con voz débil. «Pero gracias por salvarme». El caribú levantó la cabeza. Sus orejas se movieron con un leve temblor. El viento trajo un sonido, un aullido lejano. El lobo seguía allí, observando, esperando. El caribú dio media vuelta. Eric sintió un golpe en el pecho. El animal se iría, pero justo cuando el caribú estaba por alejarse, el lobo apareció entre la bruma blanca, avanzando lento, con pasos que no dejaban casi huella. Eric trató de ponerse de pie. No tenía armas, no tenía fuerzas, solo su presencia humana. «Vete, pequeño», susurró. «Corre». Pero el caribú no corrió. Giró de golpe y volvió junto a él, golpeando el suelo con las patas delanteras. Un gesto firme, una decisión. El lobo se detuvo a unos metros. Los observó. Sus ojos amarillos brillaban como fuego atrapado en hielo. En ese instante, algo cambió. No hubo gruñidos. No hubo ataque. Solo un reconocimiento silencioso. Una especie de acuerdo invisible entre criaturas del mismo invierno. El lobo se giró lentamente y desapareció en la tormenta. Eric exhaló, temblando. «No sé por
qué haces esto? Pero gracias. El caribú avanzó hacia él. Lo empujó suavemente con la cabeza. Eric apoyó una mano en su lomo y con dificultad logró levantarse. Incluso en la naturaleza más salvaje, hay alianzas que nadie espera. El viento finalmente cedió. Frente a ellos, la neblina se abrió, dejando ver un pasaje estrecho entre dos colinas. Si podían atravesarlo, llegarían al valle. Eric respiró hondo. «Vamos, compañero, solo un poco más». Y juntos, hombre y caribú avanzaron hacia el último tramo de su travesía, sin saber que al otro lado de la colina, la vida del caribú estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando finalmente cruzaron el estrecho pasaje entre las colinas, el cielo había dejado atrás su furia. El viento seguía helado, pero ahora soplaba como un susurro, no como un enemigo. Eric caminaba apoyado en el caribú, cada paso acompañado de un dolor punzante en la pierna. Aún así, avanzaban, uno sostenido por voluntad, el otro sostenido por instinto. A veces el camino más difícil es el que termina devolviéndote a casa. En cuanto la niebla se abrió por completo, los perros de Eric comenzaron a ladrar a lo lejos. Los había perdido durante la tormenta, pero ahora, como guiados por un hilo invisible, regresaban hacia él. «¡Ahí están!», exclamó con un hilo de voz. Los animales corrieron hacia él, rodeándolo con alegría contenida. Uno de ellos olfateó al caribú y gruñó suavemente, desconfiado. Pero Eric levantó la mano. «Está bien, él es un amigo». El caribú respiró hondo, como si entendiera que esa era la despedida. Por lo tanto, Eric aflojó su brazo y dejó de apoyarse en él. El joven animal se irguió sin temblar. Un sonido resonó desde el valle, un rumor, luego otro, figuras moviéndose entre la nieve, una manada. En Alaska, los finales no llegan con palabras, sino con pisadas. Los caribúes aparecieron en un grupo compacto avanzando con firmeza. Una hembra grande levantó la cabeza. Sus ojos se iluminaron al ver al joven. Él dio un paso, luego otro, y de pronto corrió. Corrió con una fuerza que horas antes parecía imposible. La hembra lo recibió con un toque suave de nariz, un gesto simple, pero lleno de todo lo que había esperado. Eric sintió un peso aflojar en su pecho. Ese animal había enfrentado la tormenta, el hielo e incluso sus propios temores, solo para darle una oportunidad de seguir viviendo. Por lo tanto, él también debía agradecer. Sacó del bolso una pequeña gorra gris, vieja pero intacta. La había usado durante sus primeras expediciones, cuando todavía soñaba con vivir historias como esta. La dejó sobre la nieve, a la vista de la manada, no como un reclamo, sino como un símbolo. «Gracias, pequeño», susurró. Pasaron 2 días. Cuando Eric regresó al mismo punto, encontró la nieve marcada por huellas frescas, y su gorra ya no estaba. A unos metros, la cámara de rastreo había captado la escena. El joven caribú se acercaba, olfateaba la tela y se la llevaba en silencio hacia el valle. Los animales no hablan, pero nunca olvidan. Eric sonrió mientras el viento levantaba pequeños remolinos de nieve. En la distancia, un aullido suave, no de lobo, de caribú, una llamada breve, casi un saludo. Él levantó la mano hacia el horizonte. «Buena suerte, compañero», y mientras el sol se hundía detrás de los glaciares, el narrador susurra: «Creas o no creas en milagros, en el norte, la gratitud tiene patas, cuernos y memoria». Si te fascinan estas historias de vida de Alaska, suscríbete a Relatos de Alaska Salvajes y llénate de lecciones de vida y sorpresas que van surgiendo en nuestro camino, porque la naturaleza no acaba.